hecho hoy un magíster. En realidad ese era el motivo digamos, por el cual yo no pude asistir, pero agradezco de verdad, de todo corazón, que estén ustedes, digamos, fomentando esta jornada, se preocupen, el compañerismo, la visión de universidad y de comunidad aquí queda súper clara. Denle con todo nomás. Si al final es como la manera de hacer universidad en la U, sin la U, virtual. Eso, de verdad, súper agradecida porque ustedes cuenten con esta motivación y aprovechen todo ahí para motivarse en conjunto. Es súper importante eso. Para partir, si no me equivoco, en la clase anterior quedamos en los formatos de audio, ¿cierto? Y hoy día deberíamos comenzar a ver efectos. Ya nos queda nada para que se acabe el semestre, ¿ya? Con respecto a los contenidos nos queda esta semana y la otra, pero no tan profundidad la otra, porque más que nada le vamos a dar, digamos, énfasis a la clase de, o sea, a la clase de hoy, claro. Disculpe, profe, dígame, que me pide disculpas. ¿Cómo hace para que el video no se vea tan pixelado o tan así como robótico? Que se vea más fluido. Con la conexión, yo creo, de internet, en realidad, porque lo único que hago es compartir pantalla con el Ya, audio, profe. pero el internet de fibra óptica, puede ser por eso. Acuérdese de las fechas de entrega. 14 de agosto, vamos a dar al tiro, para que se vuelva a acordar. Esto es como para yo sentirme que tengo pizarra, en verdad. Nada más. 14 de agosto se entregan los 6 trabajos que hemos realizado durante el semestre, ¿ya? Y el día 19 de agosto, usted tiene que entregar la composición final, ¿ya? ¿Cuáles son estos 6 trabajos? Estos 6 trabajos son el control número 1, cuánto conocimientos hemos adquirido, el trabajo de BPM, el trabajo de cumbia rebajada y el trabajo de composición fade in, fade out y crossfader. Ahí tenemos 4. ¿Qué otro trabajo hay que añadir? El trabajo que se realiza luego de ver la película Interstellar 5555 y por último el trabajo de la composición MIDI. Esos son nuestros 6 trabajos durante el semestre, ¿ya? Si usted se va a su asignatura, ¿dónde encuentra esto? Usted baja y fíjese, si está en la unidad número 1, usted va a encontrar acá los primeros 4 controles que yo le comentaba. Control número 1, trabajo de la cumbia rebajada, trabajo de BPM y la composición con fade in y fade out. Si va a la unidad número 2, se va a encontrar con el trabajo de Interstellar 5555 y con el trabajo de la composición MIDI, ¿ya? Ahí se encuentran los 6 trabajos. Durante esta semana, acá en la unidad número 3, usted va a tener que subir su trabajo final y va a encontrar las 3 guías, 2 correspondientes a contenido y una que va a ser completamente de práctica, ¿ya? Hay una guía bien larga de efectos, perdón, que más que nada es una introducción y un leve conocimiento, ¿ya? Digamos, ¿cómo vamos a ver el detalle de cada uno de los efectos? Hay que pensarlo siempre, por eso ya para el segundo semestre. El primer semestre que teníamos que cerrar, su funcionamiento. En el segundo semestre vamos a ver el detalle y lo vamos a ver aplicado a lo mejor a un estilo musical específico, ¿ya? La composición MIDI, ¿qué es lo que tiene que tener? Exclusivamente pistas MIDI, es el único requisito, ¿ya? Usted verá la duración, el estilo, solamente que sea con pistas MIDI, ¿ya? Si quiere hacer un ¿Cuántas arreglo, pistas MIDI tiene que ser, más o las que menos? usted estime necesaria para la composición, O pero sea, mínimo puedo 2. ocupar una. No, Ah, ya, mínimo 2, mínimo 2. para tener Bacán. como funcionamiento, ¿ya? En su composición final usted puede, vamos a abrir esta guía, si usted va al Drive, estaba rápido el video nomás, sí, pues, parece que todo lo demás se pone bien lento.
Composición final. Si yo voy a mi composición final, ¿qué dice? Que debe realizar una composición de estilo libre, lo que usted quiera. Si quiere hacer un podcast, si quiere hacer unos arreglos, si quiere hacer un cover, si quiere hacer música con los artefactos que encuentra en la cocina de su casa, hágalo, ya no hay ningún problema. ¿Dónde se debe realizar? Preferentemente en Reaper, ¿ya? Si usted tiene conocimiento en cualquier otro DAW, sea FL Studio, Ableton Live, Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Studio One, etcétera, puede hacerlo sin ningún problema. Pero si usted sabe ocupar el software, ¿ya? Este no es momento para experimentar. Yo estoy muy feliz de que usted, por ejemplo, no sé, se haya comprado algo, pues supongamos, no sé, se compró un controlador MIDI y este controlador MIDI venía con Ableton Live, pero usted no tiene idea de cómo usar Ableton Live. A lo mejor puede sacar sonidos de ahí, puede hacer pistas, puede hacer cosas interesantes, pero el trabajo completo, si no lo sabe hacer, yo no se lo recomiendo porque se va a demorar mucho tiempo. Solo por eso, ¿ya? Porque dentro de la experimentación, dele y experimente y pruebe, ¿cierto? Aproveche, que eso nos permite en harto los computadores. No baje tantas cosas piratas nomás, ¿ya? Porque se va a encontrar con problemas. O si las baja, vea bien cómo instalarlas. Pero ahora, como le digo, no para esta composición final no experimente, aún no, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que tener? Ahora, si usted me dijera, profe, justo se me echó a perder el computador y yo tengo mi celular y me di cuenta que en el celular puedo hacer todo esto. Puedo tener puro audio, aplicar un fade in, un fade out, un crossfader y ponerle efectos y todo. Ya, listo. Pero va a ser un caso específico en donde también se va a retratar esto y se va a intentar ver de qué manera todo el conocimiento adquirido se pudo hacer, ¿ya? Pero insisto, tienen que ser bajo casos muy específicos, no como que se le ocurrió que usted podía ser más fácil, porque si no en el segundo semestre igual le va a costar. Por ahora hacerle el quite, en el segundo semestre se va a poner peor, ¿ya? Puede tener pistas de audio y o pistas MIDI dependiendo de sus necesidades. Si tiene solamente pistas MIDI, piensa que no va a poder hacer el punto siguiente, que es fade in, fade out y crossfader. Y a lo mejor algunos de sus efectos no se van a poder aplicar de la manera en la que querría, ¿ya? Si es que no entiende el ruteo. Por lo tanto, de poder tener un 7, usted bajaría a tener automáticamente como nota máxima un 4, ¿ya? Así que es súper importante definir bien eso. ¿Qué recomiendo yo? Que ocupe puros audio, ocupe audio y MIDI, y así puede cumplir con el resto de los puntos, ¿ya? Debe contener al menos un fade in, un fade out y un crossfader, ¿ya? Al menos. Debemos recordar que cuando cortamos las pistas, por ejemplo, dejamos pistas entre medio y queremos evitar este ruido digital, este salto, pensando en la segunda clase, cuando comienza algún audio, tenemos que aplicar un fade in y un fade out muy pequeño, para que lo recuerden. Con eso piense cada vez que usted va a cortar una pista ya va a tener aplicado eso. Un crossfader es lo mismo. Puede cruzar dos pistas, puede cortar una parte al cortar un trozo. Tiene listo el crossfader, ¿ya? Debe tener al menos un efecto por inserción, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, y debe tener al menos un efecto por envío aplicado al menos a una pista, que también lo vamos a ver hoy. Y no debe clipear, que eso lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Pero que esto, créanme, es lo último. Esto no se va a demorar nada, nada, absolutamente nada. Cuando lo resuelva, va a decir, oh, 2 minutos. Profe, Ay, que me asusta, dígame. yo tengo dos dudas. Dígame Es las dos dudas. como respecto, por ejemplo, si yo quiero ocupar mi teclado como un controlador MIDI, ¿eso lo puedo hacer como conectándolo por el USB o no? Sí, puede hacerlo conectando por USB siempre y cuando el teclado, a veces los teclados necesitan drivers. Entonces usted va a tener que buscar si es que su teclado necesita drivers para el computador y si no, tiene que conectarlo automáticamente. Pero tiene que pensar que el teclado va a funcionar como controlador MIDI, no como instrumento. Claro. Pero se puede. Bueno, y mi otra duda era que, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, grabar mi teclado, también lo podría hacer así, ¿no? Como por USB. No, si quiere grabar audio, tiene que grabar como audio. Por lo tanto, desde las salidas de su teclado, cuando uno va al panel trasero, en donde dice, si no me equivoco, debería decir out o audio out. Por lo general tienen un L y un R, que son salidas plug, ¿cierto? ¿Ya?
Si es que yo quiero grabar audio desde ahí y, por ejemplo, yo tengo solo una entrada posible para grabar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Salir de la L, que es la que indica mi canal izquierdo, y desde ahí registrar, ya sea mi interfaz con un cable plug o de mi teclado de mi computador por la entrada de audífono, que ahí tendría que ser con un mini plug. La calidad de esa grabación va a ser un 20% versus que si usted la graba con un plug en una interfaz. Esa sería la manera más correcta. Y la manera más correcta es que si usted tiene dos canales, ¿cierto? Este teclado tiene, digamos, la salida LR, usted desde ahí vaya a una caja directa y de esa caja directa a su interfaz. Esa es la manera así como la más correcta. Pero para grabar audio, tiene que salir como audio. Si yo lo conecto como USB, lo único que voy a grabar es información MIDI. Profe. Dígame. Vale, profe. De ahí Hola, podemos profe. ver, Oli, de ahí podemos ver conexiones por último, para si tienen un par de dudas para cómo grabar los instrumentos que tienen ustedes en la casa. Sí, veamos eso, sería muy bacán. Sí, eso mismo le iba a preguntar. Claro, no, para que hagamos unas conexiones simples, me interesa que ahora veamos como los efectos, como que comencemos a pensar, también empecemos a pensar cómo aplicar y al final vamos a dejar un ratito como para revisar eso de las conexiones. Para que puedan empezar a grabar lo que tengan en su casa, pensando que tienen su celular, así como que tienen un cable que lo pueden conectar al compu, como si tienen una entrada a la interfaz. Sigamos. ¿Qué es lo otro que debe tener importante? Como le decía, este texto, sí, pero esta composición debe ir acompañada de un texto, ¿ya? En donde se expliquen las distintas razones y motivaciones para realizar esta composición. Si usted me dice, profe, ¿le puedo escribir una décima con la cual yo siento que puedo expresar qué es lo que me llevó a esto? Ya, hágalo. Profe, yo puedo explicar en realidad cómo el circuito técnico que hice, cómo hice el ruteo, cómo fue mi motivo de creación, como si fuera una bitácora, hágalo. Profe, ¿yo le puedo escribir una hoja con una pura frase? A ver, explíqueme. Le voy a mandar una pura hoja y la frase va a decir, la tecnología es sonido, el sonido no es sin tecnología. Ya, ok, pero me va a tener que explicar por qué va a tener una frase. Entonces, su evaluación, si es que tuviera una pura frase en la cual va a ser una perspectiva demasiado artística y yo voy a tener una segunda interpretación, vamos a tener que conversar sobre ese tema. Va a estar bien, pero va a añadirle ese punto. Si usted me quiere escribir en prosa poética y con esto utilizar las palabras para expresar aquello que siente, hágalo, ningún problema. Si usted quiere escribir esto como un ensayo y una perspectiva, hágalo, ningún problema. Lo que me interesa es que se potencie aquello que demostraron que son capaces de hacer, ¿ya? El hecho de que contactaran y fueran capaces de mandar un correo sin ningún problema, sin faltas de ortografía, ¿cierto? Versus yo los primeros controles en donde me encuentro con respuestas con que me dicen ¿por qué? De esta manera, ¿por qué? Me parece un poco extraño, ¿cierto? Entonces, que se fomente un poco esto también, para la comunicación, para que se puedan entender nuestros mensajes, nuestros valores, nuestros amores, lo que tengamos por expresar, es fundamental no solo manejar los instrumentos, también manejar muy bien las letras, ¿ya? Este texto debe ser realizado con las siguientes fuentes: Arial, Tahoma, Times New Roman, Calibri. Usted verá cuál, ¿ya? Yo no le estoy dando tamaño de letra, usted verá cuál. No la ponga 10 porque no voy a ver, a menos que tenga un fundamento artístico, insisto. Interlineado de 1,5, que el interlineado es la separación entre una línea y otra. Y el texto justificado, que tiene que ver con la posición del texto, ¿ya? No con que argumente y rejustifique lo que usted quiere expresar, para que lo tenga bien en claro. Este es el trabajo que tiene como fecha de plazo el 19 y que va a estar disponible, yo creo que mañana. Toda la semana les digo mañana no, pero mañana sí, mañana seguro, ¿ya? Como le decía, este es el trabajo que se entrega el día 19 de 19 de agosto, ¿ya? La composición final. Profe, Entonces, dígame. usted dijo que se podía ocupar la composición MIDI en la composición final, ¿cierto? Sí, ningún problema. Puede ocuparle. ¿Qué es lo que va a tener que tener presente? Si ese es su modo de trabajarlo.
que va a tener que pasar de los MIDI, va a tener que pasar al menos una pista audio, pero va a tener que hacerlo, porque ahí va a poder hacer todos los, digamos, los procesos técnicos que pudieran faltar, pero no hay ningún problema que sea la misma composición MIDI, ¿ya? Gracias. Entonces, ¿qué son los efectos de audio? ¿Se acuerdan que yo les dije, buscan qué es lo que son los efectos de audio? Y ustedes me dijeron, sí, vamos a buscar, profe, aunque no sea por una nota, por supuesto. ¿Qué son? ¿Qué encontraron? ¿Alguien buscó? Si me dicen no busqué, prefiero que me lo digan al tiro. No, profe, no lo busqué. A que me grupa o se quede en silencio, ¿ya? No se preocupe, no va a recibir un reto, sino que es para que también le demos dinamismo y así aprovechemos el ratito del final para que puedan entender lo de las conexiones y haga ahora en vacaciones y en su tiempo libre lo que se le antoje con música, ¿ya? Prefiero que me digan, no, profe, no hice la tarea, no busqué, se me olvidó. Pucha, profe, yo busqué, pero solamente leí y ya me olvidé porque fue la semana pasada. Le echó una mirada, estaba motivado. No importa, suele pasar, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien buscó? ¿Alguien no buscó? ¿Están ahí? Por eso le hago esta pregunta. No, profe, dejé de ahí y me fui a servir almuerzo. Profe, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué son los efectos de audio? Bueno, para mí los efectos de audio son como el delay, como la reverberación, como el efecto a la onda que se le puede dar ¿Qué al es? sonido. No cómo. Partió diciéndome para mí lo que es y me dijo cómo. Como el delay, como la reverb. ¿Pero qué es? ¿Qué es un efecto de audio? No cuáles, ni cómo son. ¿Qué es? Aprovecha de buscar en el celular mientras. Un paso más adelante, po. Yo con esa cantidad de tecnología no, ahora uno ni se entera que no hacen la tarea, po. Por una, porque no responden, que me da a creer que se sirvieron el almuerzo, o se dejaron el canal prendido y se fueron a servir almuerzo, me deja hablando sola, o, o por último aprovechar, po. Pero si no, ¿cómo va a estar ahí? Que hace pillería, profe, buscarlo por celu. Pero uno así, tiene que estar ahí, pues mire, fíjese, ¿cuál era el paradigma antes de esto? Está prohibido el celular en la sala de clase. Y ahora está prohibido no usar el celular para la sala de clase. Entonces uno también tiene que empezar a ver esas otras estrategias, sobre todo en asignatura, a lo mejor ya, si no estudian su instrumento, se nota al tiro. Ahora aquí a lo mejor en concepto ya uno dice, no lo voy a buscar tanto. Quiero ver el otro semestre cuando lo pille la práctica. Aquí es la que la elegí. Porque ya pasamos el fundamento teórico. Entonces ahora hay que aprovechar las estrategias que uno tiene. Si estamos hiperconectados, si estamos llenos de internet, si estamos con ese bombardeo de información, yo creo que hay que aprovecharlo. Yo con todo lo que he hablado, yo ya busqué la tarea, ya la hice. Profe, acá dice que es un sonido generado o modificado artificialmente. O quiero que alguien y habla. ¿Qué más podrían decir? ¿Qué más encontraron? ¿O estamos así, todos sentados en la mesa? Que son que son herramientas para manipular el sonido y lograr un sonido que uno desea con el efecto de audio. Había otra tímida vocecilla por ahí que se sintió justo al mismo tiempo, que iba a decir algo más. Yo iba a decir que era un proceso en el que se modificaba la onda de sonido para tener un sonido esperado.
¡Tarán! Aquí nos encontramos con 3 definiciones, que en realidad hay 2, yo veo 2 bien, bien marcadas, ¿ya? Y que no están mal, están bastante bien. La primera es este sonido generado o modificado artificialmente, ¿ya? De hecho, si uno busca efectos de sonido, lo primero que va a encontrar van a ser sonidos de bombas de bomberos, valga la redundancia, sonidos de bomberos, sonidos de ambulancia, sonidos de nave espacial, sonidos de naturaleza, ¿ya? Porque en este primer concepto de efectos de sonido o de efectos de audio, hace relación a este grupo de sonidos, como le decía, generados, o que a veces no son generados, también son grabados, ya desde antes, pero que son utilizados bajo ese fundamento, bajo el fundamento de retratar un momento, de diseñar sonoramente un momento, ¿ya? De cómo en un, se puede, por ejemplo, si yo tengo que hacer aplausos, yo podría tener esos aplausos grabados, ¿cierto? Y con eso también yo generar el instante, ¿ya? A eso se referencia un poco los efectos de sonido. Y respecto a, cuando yo también me refiero a efectos de sonido, pero lo estoy viendo desde el punto de vista de la edición de audio, ¿ya? De lo que estamos haciendo acá. También de la modificación del audio. Cuando, por ejemplo, yo soy guitarrista, que se tiende a pensar que solo los guitarristas usan efectos, qué purista nuestro pensamiento, pero los guitarristas son quienes tienen mayor cercanía a estos efectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son herramientas para manipular el sonido. Son estas herramientas, estos procesos, los cuales modifican la onda para tener digamos, un sonido esperado. ¿Cuáles son estos efectos? Tal cual como decía Claudio. Reverb, delay, ecualizador, compresor, paneo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso son lo que vamos a definir. Pero básicamente tenemos que ya comenzar a pensar que los efectos de sonido los podemos tener incluso, yo podría decir como estas 2 o 3 categorías si es que la pensaran desde la música. Porque uno, por ejemplo, son los sonidos generados o modificados artificialmente, ¿ya? También creados, por eso sonido creado y luego modificado, para poder lograr otro sonido que genera un entorno. Por ejemplo, hay que hacer un elefante. ¿Con qué instrumento musical haría usted un elefante? No se me puede ocurrir cuál, pero ¿con cuál haría usted un elefante? Trombón. Con la trompeta. ¡Trombón! Esa persona que gritó trombón es trombonista, ¿o no? No, soy saxofonista. Yo igual lo hago con la trompeta. Yo igual. Vamos a ver. Cuando nos juntemos ya, representación de animales. Podríamos tener un día una buena jornada online. Podríamos hacer una jornada entretenida. Por ejemplo, con esto yo estoy haciendo un efecto, ¿cierto? Lo puedo hacer con un trombón, hay gente que a lo mejor lo va a poder hacer con un saxo, no me pregunte cómo, pero lo va a poder hacer. Con un didgeridoo, a lo mejor, ¿cierto? Pero van a haber distintas maneras de generar un sonido desde otra fuente sonora, como por ejemplo ahora un instrumento para hacerlo, o cuando esto es una grabación y la reutilizamos, cuando por ejemplo grabo pájaros, o uno graba sonidos de la ciudad, ¿cierto? A esto se refiere. Ahora, con respecto a las herramientas para manipular el sonido, como les decía, vamos a ver esta segunda definición de efectos que tiene que ver con todos los procesos, todos los plugins, ya sean virtuales, ya sean físicos, análogos, ¿ya? Pero todos los, digamos, procesos que podamos hacer para hacer un efecto de sonido. ¿Y por qué hay que tener bien en claro que tiene estas 2 fuentes? Porque si yo tengo, por ejemplo, una guitarra, y yo a mi guitarra le pongo un papel metálico entre medio, imagínenselo, por favor, entre medio de las cuerdas, y a la vez lo toco con un arco. Estoy haciendo un efecto de sonido, ¿no? ¿No se lo estoy ejecutando? Puede ser considerado como efecto dependiendo lo que yo quiero lograr. Pero si yo además a esta guitarra le agrego un pedal de distorsión, un delay, porque los pongo en esa cadena porque no me importa, un distorsión, un delay y un ecualizador gráfico porque tengo una copla y que se me hace, estoy con efectos desde 2 parámetros o 2 puntos de vista, ¿ya? Ahora, yo voy a pensar estos efectos como distintas categorías, ¿ya? ¿Cuáles efectos?
No tanto los efectos de sonido, porque los otros vamos a tener categorías según la representación que logren o que intenten tener, ¿ya? Pero sí vamos a pensar estos efectos, desde ya, en su cabeza. Si le iba mal en matemática, es momento de sanar nuestro dolor, ¿ya? Vamos a encontrarnos con los mismos símbolos de matemática, pero que no tienen nada que ver. Conmigo despreocúpese, ¿ya? La matemática la vamos a transformar un poco para entenderla distinto. ¿Pero por qué le digo esto? Porque de aquí en adelante, efectos lo vamos a entender como fx, ¿ya? No es una función, insisto. Pero para que ya nos quede como fx, ¿ya? Y como les decía, estos efectos los vamos a entender como los procesos, ¿ya? O procesos, o procesadores, ¿ya? Que modifican el sonido. ¿Para qué? Para obtener resultados. Ya se me mezclaron los cables. Obtener resultados esperados. Profe, Dígame. ¿todo esto va a estar en la guía del campus virtual? Sí, todo esto va a estar. Si no es necesario que tome apuntadora. Yo lo anoto para que nos empiece a quedar como el concepto más que nada recordado, ¿ya? Cuando yo pienso en esto, o sea, cuando pienso en estos procesos o procesadores que modifican el sonido para obtener resultados esperados, pensemos ya, porque yo les podría decir, miren, son esto, no te los aplica aquí y aquí son los parámetros, ¿ya? Para mí no es la idea, porque usted no está en un técnico, ¿ya? Sino que está en una licenciatura, en donde tiene que tener un sentido de reflexión. Por eso yo le hablo tanto y por eso tiene que ver las clases. Si no sería una mera certificación en un software, y ahí sería bien peludo. Cuando yo me refiero a estos efectos, imagínense ustedes ahora su perspectiva por completo como músicos, como músicas, como músicos, ¿ya? Usted, perfecto, toca su instrumento y lo da todo, y tiene un touch y una sensibilidad y un swing, y le dijeron que se fuera a estudiar a no sé qué país, y usted fue y volvió, derrocha talento. Pero nunca lo han grabado o nunca ha tenido una representación nadie como a usted le gustase. ¿Y por qué? Porque estaba preocupado de su, digamos, de su sonido, solo hasta ahí, hasta la ejecución, ¿cierto? Como que de ahí para allá no hay figuras, no hay productor, no hay ingeniero, no hay sonidista, no hay un equipo técnico detrás de usted o detrás de su banda. Y resulta que en eso usted se topa con una persona de producción, más encima de la misma universidad, un día en la calle, así, oh, creo que te vi hace un par de años en Zoom, cuando estudiamos online, oh, sí, yo también, ¿cierto? Y empiezan a hacer un par de conversaciones, y empieza a ver que esta otra persona, así como usted tiene ese talento para, digamos, para la ejecución, esta otra persona tiene, a lo mejor no tiene el talento para la ejecución tan desarrollado como usted, pero tiene un talento para comprender a través de los procesos y procesadores cómo poder potenciar su sonido. Entonces entran a estas conversaciones y usted comienza a manejar el mismo lenguaje. Porque se acuerdan, no, si la profe esa que hablaba y nos contaba historias que no íbamos a conocer y tajá, era mentira, ¿ves? Pasó igual. Y se dio cuenta que comprendiendo estos procesos, usted iba a potenciar su sonido. Ya no iba a ser solo una ejecución de un instrumento. A lo mejor arriba del escenario iba a pensar en la posibilidad de añadir un par de efectos. O a lo mejor fuera del escenario y fuera de la grabación en sí, cuando está el momento de mezcla, cuando está el momento de la edición, usted maneja el lenguaje preciso para poder expresar musicalmente aquello que necesita. ¿Ya? Porque no es lo mismo decir, yo necesito que del minuto 2 en adelante pongamos un flanger en donde le podemos ir aumentando la fase, como para la velocidad en realidad del filtro, y que se vaya escuchando mejor. A que usted llegue a grabar y le diga al ingeniero o al productor, mira, necesito que en el minuto 1 tú metas el efecto ese que suena el ingeniero lo va a mirar, se va a reír porque va a ser una ternura, ¿cierto? Pero si ha dedicado tanto tiempo a su instrumento, ¿no debería entonces también comenzar a dedicarle tiempo respecto a los efectos? Por último, a conocerlo. ¿Para qué? Para que aquello que está tocando, para que aquello que está expresando, logre llegar mucho más allá.
¿ya? Y a lo mejor no pensar directamente en el público, ¿ya? No directamente en tener más likes en Instagram, para nada, sino que llegue más allá desde el punto de vista de aquello que usted quería componer, logre expresarse tal cual quería. Como estaba aquí, como estaba flotando por el aire, cuando de repente usted lo agarró, lo organizó en su cabeza, lo tocó en el instrumento y este salió. Pero que se mantenga esa emoción, ¿ya? Pensémoslo siempre desde esto. Por eso es importante comprender estos procesadores. Por eso es importante saber los efectos, más que las perillas entender, sino que entender qué es lo que van a provocar en nuestro sonido. Porque nuestros instrumentos, por más que parezcan tradicionales o lleguen a ser casi como categorizados exclusivamente de algunos estilos, yo me he topado con cosas maravillosas tocando, haciendo sonido, con sorpresas que han sido así como, "Oh, esto está muy bueno". Y es porque básicamente se busca eso, expresar, ¿ya? Después de esta gran cátedra sobre los efectos y la importancia que tienen dentro de la expresión, porque no es llegar y agregar, ¿cierto? Para eso ya estamos llenos. Cuando yo hable de los efectos, voy a organizarlos en distintas categorías. Y estas categorías van a tener relación directa a cómo funcionan, ¿ya? O cuáles son los parámetros que estos afectan. Una de esas categorías son los efectos de modulación. La otra categoría son los efectos basados en el tiempo. Otros son los efectos espectrales. Los efectos dinámicos y los filtros. Dentro de esto, ¿qué es lo que voy a pensar yo? Los efectos de modulación son aquellos que realizan modificaciones ya o distintas modulaciones a la forma de la onda. Ya sea, incluyen una forma de onda y esta, o duplican la pista, en realidad duplican la pista y esta le cambian el tiempo, le cambian la velocidad, le cambian la altura, generando distintos efectos, como por ejemplo el chorus, el trémolo, el flanger y el phaser, ¿ya? En donde el chorus, ¿qué es lo que es? Digamos, voy a tener dos pistas y una de estas pistas va a estar duplicada con, digamos, variaciones en el tono y en el tiempo, ¿ya? Voy a tener también el trémolo, que es la variación de la amplitud, es la variación del volumen, de subir y bajarlo, mal llamada digamos, la palanca trémolo en las guitarras, porque en realidad ahí no estamos variando el volumen, ¿cierto? Para eso tendríamos que mover el potenciómetro. Si queremos retratar el efecto en realidad que ocurre en la guitarra, es un vibrato, porque estamos teniendo una variación en el pitch, en la altura, ya en el tono. Estos corresponden a efectos de modulación. Recuerden, modifican la forma de onda. Esto es lo que más tenemos que recordar. Dentro de estos, ¿cuáles teníamos? Teníamos el chorus, el trémolo, vibrato, flanger, phaser. Dentro de los efectos basados en tiempo, se refiere a, por ejemplo, cuando una forma de onda es emitida, esta forma de onda tiene digamos, tiene un tiempo en el cual demora en extenderse, digamos, a ver, esta forma de onda es una vibración la cual toma un tiempo en distribuirse en el lugar y en el espacio en el cual está, ¿ya? Y, digamos, los sonidos suenan, tienen esta resonancia, ¿ya? Claudio, cuando le pregunté sobre los efectos, lo primero que dijo fue reverb. ¿Dónde está la reverb? ¿Cuál es la reverb? ¿Por qué pensamos tanto en la reverb? Cuando usted va al baño y canta y encuentra que canta bonito, lo que está haciendo es cantar con alta reverb. ¿Y por qué? Porque la forma de onda en ese espacio se distribuye y como los lugares, las murallas, ¿cierto? Por lo general, porque si usted, por ejemplo, va al campo o va a un lugar donde no hay un sistema de baño igual que acá, si va a otro país, por ejemplo, donde los baños funcionan distinto, pero por lo general, acá en Chile, los baños están construidos de materiales que no absorben el sonido. Entonces nuestro sonido queda rebotando. ¿Por qué? Porque queda un tiempo determinado entre que llega y rebota y yo lo vuelvo a escuchar, ¿ya? En ese caso es un ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, reverb, de un efecto basado en el tiempo.
Otro efecto es el delay, que son repeticiones de un audio, ¿ya? Es decir, si yo dijera Paulina, 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 ¿ya? Puede que estas vayan teniendo bajas de volumen, digamos, y también vayan teniendo distintas velocidades, pero son repeticiones de la misma fuente sonora, ¿ya? Incluso yo puedo aplicar paneo. Eso es el delay. Y si yo quisiera también pensar en otro efecto de tiempo, tengo el eco, que el eco también son repeticiones, digamos, de mi onda sonora, pero la diferencia es que se va difuminando el sonido lentamente. Entonces yo podría decir Paulina, Ina, na, na. Ahí tengo un eco, ¿cierto? Porque el sonido se va distribuyendo y a la vez se va difuminando. Esta definición igual la vamos a encontrar harto en inglés. Para los guitarristas yo creo que es un muy bonito efecto. En los solos funciona pero increíble. En la trompeta yo creo que también haría cosas bastante interesantes. En realidad en todos los instrumentos. Solo que andamos con cosas. Cuando nos referimos a efectos espectrales, son estos efectos que aplican o modifican aquellos lugares, digamos, o qué sectores modifican son el espectro, ya sea el espectro de audiencia, es decir, la cantidad de frecuencias que escuchamos, pensando más o menos en promedio que escuchamos los seres humanos en un oído sano, de 20 Hz a 20.000 Hz, pero oído sano. Yo sé que usted extraña con todo su corazón llegar a su casa después de una fiesta con un oído tapado, ¿cierto? Que se acostaba con ese pito en la oreja, porque ahora lo extraña, porque tiene un valor simbólico, ¿ya? Pero para el oído en sí es súper dañino. Cuando uno sale de las salas de ensayo, cuando va a esas salas de ensayo por Lira, por esas calles por el centro, ¿cierto? Va a la Crea Rock, por todos esos lugares. Y sale con la oreja más tapada, porque escuchó al baterista todo motivado ahí, ¡pah! Como buen baterista. Los que tocan despacito también, como buen baterista. Esto no es un oído sano, ¿ya? Constantemente lo estamos sometiendo a estos altos niveles. ¿Pero a qué me refiero con eso? A escuchar la totalidad de frecuencias, escuchar los bajos, los medios, los agudos. A eso me refiero con los 20 a los 20.000 Hz, ¿ya? Ese es un espectro. El otro espectro que nos mide también y que también podemos ver un efecto es el espectro tridimensional. Es posicionar las cosas en un lugar. Yo tengo dos fuentes de sonido, o sea, dos receptores, digamos, de sonido que son mis oídos, no fuentes, receptores. Y estos distribuyen, ¿cierto?, en 360 grados desde donde yo puedo escuchar, de abajo, de arriba, de atrás o adelante. Ese también es otro espectro. Cuando yo me refiero al espectro donde yo escucho del rango de frecuencias, me refiero a la ecualización, ¿ya? Que se simboliza con un EQ. También, al igual que FX, son conceptos que ya tiene que comenzar a incorporar. Y cuando también me refería a este espacio tridimensional, yo me refiero al paneo. Dentro de los efectos dinámicos, me estoy refiriendo a los efectos que van a modificar nuestra forma de onda, ¿ya? Aquellos efectos que nos van a entregar, digamos, un mayor o un menor volumen. Pueden homogeneizar, ¿cierto? Como lo es el caso de la compresión, en donde nuestras diferencias de rango dinámico, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ver igualadas, ¿ya? O también puedo tener una sobrecarga de mi forma de onda, en donde yo voy a generar un efecto de distorsión, ¿sí? En donde voy a forzar a que funcionen en cierto sector las instrumentos, o sea, la forma. ¿Alguien me iba a hablar? Díganme. ¿O fue un accidente? Voy a suponer que fue un accidente. Entonces, cuando me refiera a estos efectos dinámicos, no a los completos, por favor, a los efectos dinámicos, voy a pensar en compresión, que también lo voy a encontrar mucho como comp. Voy a encontrar también a los efectos como la distorsión o efectos como el limitador. Por ahora los vamos a nombrar, de a poco usted los va a poder ingresar, va a tener que practicar, va a tener que aquí probar y meter harta mano, ¿ya? Y por último tenemos los filtros, que los filtros son bastante utilizados en estilos como por ejemplo en la música electrónica, en donde
Yo con esta selección, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo cortar un rango de frecuencias específico con ciertas características, con un notch, con una forma de onda clara. Esto me va a permitir también potenciar desde otro punto de vista. Yo aquí voy a encontrar filtros de bajos, low pass filter, también voy a encontrar filtros de agudo, high pass filter, y voy a encontrar de distintas figuras, ¿ya? Usted va a tener que profundizar acá y de todas formas lo vamos a retomar en el segundo semestre, para que no se asuste tanto con esto. La categoría de filtros yo también la pondría dentro de la categoría de espectrales, perdón, no de tiempo. ¿Por qué? Porque si pensamos que la ecualización es la modificación de este rango sonoro de los 20 a 20.000 Hz, y los filtros también, en realidad los filtros lo que tienen son formas determinadas y usos determinados incluso, pero usted puede usar el filtro en lo que se le antoje. ¿Vamos claros más o menos hasta aquí? Sí, profe. Súper. Entonces, vamos a ir ahora al trabajo práctico. Antes de profundizar en los efectos, quería recordar que diéramos lo de la renderización. ¿Por qué? Porque usted tiene que subir archivos en MP3, ¿ya? No en WAV porque no me van a alcanzar, se va a colapsar y no los voy a poder descargar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estos archivos o de este render? A lo mejor usted cuando estaba ocupando el software, este mismo, se fue a archivo, me voy a sacar eso para que no se asuste todavía, me voy a archivo y me iba acá donde decía consolidar y exportar, pero no tenía ningún archivo de audio, no sé cómo mandárselo. Si se fija un poquito más arriba, usted se va a archivo, se va a encontrar con esta pequeña instrucción que dice render, y nos va a abrir un nuevo recuadro. Cuando yo estoy realizando un render, lo que yo estoy realizando, este concepto viene desde el audiovisual, ¿ya? Cuando yo estoy realizando un render, lo que tengo que pensar es que si yo tuviera un montón de capas, ¿ya? Un montón de capas de trabajo, si estuviera haciendo una torta, ¿ya? Tengo bizcocho, tengo crema, de ahí tengo mermelada, después bizcocho de nuevo, y después le voy a echar chocolate, y después frutilla, y después bizcocho. O sea, voy a tener todas esas capas, pero es como que las tuviera separadas. ¿Qué es lo que hago yo con el render? Homologar todas estas capas para que queden como una sola. Yo de ahí tengo una torta, ¿cierto? En donde puedo ver estas capas, pero tengo una gran... Cuando yo veo este diseño en general, no sé si han visto en Instagram estas tortas que tienen así como diseños reales, y hay unos que yo he visto muy freak, desde dibujos así como formas de bebé que las cortan, a otras que son, no sé, una lata, una taza, cosas así, objetos normales, pero son una torta. A esto me refiero. Lo que van a hacer es armar un consolidado. Entonces, si yo ahora lo pienso desde el punto de vista de las pistas de audio, yo tengo mis pistas de audio, ¿cierto? Tengo 15, 20, 40, 100, ahí verá usted cuántas pistas tiene, ¿ya? Tengo 2, no importa. No necesito que me suene una pista por la salida izquierda y la otra por la salida derecha, ¿cierto? No necesito que se escuchen separadas, sino que yo necesito hacer un audio que lo que haga es agarrar todo este contenido de pistas y dejármela como una sola, como una pista estéreo, ¿ya? Y con esto yo puedo tener, digamos, un archivo el cual voy a poder escuchar. A eso se refiere con render, para que ahora ya comiencen a pensar que al momento de exportar, y que de hecho yo esto se los mandé en un video hace mucho, ya por lo menos debe haber sido hace más de un mes, porque fue cuando apareció nuestro primer trabajo MIDI y había que exportar, ¿ya? Pero ahora lo estamos viendo. Ese es renderizar. En otros programas, en otros software, usted se va a encontrar con que dice exportar, con que no existe este proceso de render. Y esto también pasa a veces software por software, ¿ya? ¿Qué es la información importante que voy a encontrar acá? Arriba, donde dice source, lo que me está preguntando es qué es lo que yo quiero exportar. Lo que yo recomiendo que siempre sea el master mix, es decir, lo que suena por acá. Si yo pongo solo en una pista, o selecciono 3, o selecciono 8, no importa. Pero lo que suene acá es aquello que se va a renderizar, ¿ya? Lo que escuchemos nosotros en general. A un costado voy a encontrar cuál es la selección de proyecto que yo quiero exportar. Si pongo el proyecto entero, lo más seguro es que se vaya a pasar un poco de la selección de tiempo, o lo que yo esperaría, o se corte justo en la duración, y a veces los efectos tienen una pequeña cola.
algo que queda sonando un tiempo más, que es fundamental no perderlo, porque si no mata naturalidad. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Donde dice Time Selection. ¿Por qué? Porque con esta selección de tiempo finalmente va a exportarse aquello que yo selecciono acá. Si yo selecciono solo este trozo, que está acá al medio, ¿cierto? Solo esta sección del compás 7 al compás 9, va a ser solo eso lo que se exporte. Si yo necesito toda esta porción de audio, va a ser toda esa porción la que se exporte, ¿ya? Entonces, como recomendación, arriba poner Master Mix para exportar lo que está acá. Si no, usted puede exportar pista por tracks seleccionados, tracks Master, o sea, va a tener varias mezclas, ¿ya? Lo mismo con las selecciones, parte del proyecto, secciones, digamos, regiones seleccionadas, pero insisto, inténtelo con la selección de tiempo, porque esto le va a permitir poder seleccionar sin ningún problema el sector que usted desea exportar. Output. ¿Qué es la información que nos entrega a continuación? Esta información tiene que ver con respecto al directorio de trabajo, ¿ya? ¿A dónde va a quedar nuestro archivo? Directorio, usted le puede poner buscar y puede literalmente buscar la carpeta donde desea que quede este archivo. Y abajo usted puede poner el nombre. Por ejemplo, yo no voy a buscar el directorio porque se va a demorar mucho, ya que va a traer todas mis carpetas al frente, pero voy a buscar aquí, por ejemplo, en el nombre de archivo le voy a colocar composicioncita jiji. Todo junto. Me faltó una J. Ahí sí. Todo junto. Si yo veo acá, que fíjense, me está diciendo dónde va a quedar el archivo. Renderizar en, y me tira la ubicación, usuarios, Paulina Novos Puebla, escritorio, clase 2020, música y tecnología de 3, MIDI. Si sigo avanzando me voy a encontrar con que me va a crear un archivo llamado composicioncitajiji.wav. Perfecto. Yo hasta acá tengo, digamos, no tengo problema en marcar el directorio en el cual voy a exportar mi archivo. A continuación, la frecuencia de muestreo y los canales. Yo recomiendo no modificar estos parámetros, puesto que esta frecuencia de muestreo, 44.1, es estándar, ¿ya? Es más o menos el estándar WAV, el estándar MP3, es el estándar de salida de nuestro trabajo. Ahora, si su interfaz, usted está realizando una grabación a 48, a lo mejor ahí sí lo va a tener de mejor calidad, ¿ya? Recuerde, la frecuencia de muestreo hace relación directa a la calidad en la cual se va a registrar esto, pensando que viene desde un punto de vista análogo. ¿Cuál es el análogo? Nuestro sonido, el inicio de la vibración. Yo le recomiendo trabajar en 44.1 al momento de exportar, y en estéreo, porque además vamos a estar exportando un MP3, ¿ya? Por lo general. Si yo estoy exportando un WAV para que otra persona lo trabaje y su proyecto está a 48 kHz, lo mismo, perdón, cámbielo a 48 y ahí va a poder exportar. Pero si no, trabaje en 44.1 y en canales estéreo. Estéreo, ¿ya? 2 orejas. ¿Qué tenemos a continuación? A continuación vamos a tener información súper importante con respecto a los formatos de audio, ¿ya? Con respecto a los formatos de salida. Eso, si no me equivoco, lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Refrésquenme. Sí, profe, pero pinceladas. Perfecto. Entonces, en los formatos de audio, ¿se acuerdan que yo les hablé que existían distintas categorías? ¿O no? Chipo. Hablamos de los formatos de audio. Hablamos de los formatos de audio y habían distintas categorías, ¿cierto? De estos formatos. Formato, digamos, con pérdida, sin pérdida y comprimido sin pérdida, ¿cierto? Yo acá puedo seleccionar ese formato. Puedo hacerlo en WAV, en AIF, en MP3, en lo que usted necesite, ¿ya? Como ya tenemos claridad sobre los formatos de audio, por favor, acuérdese de esto, ¿ya? Acuérdese de exportar. Yo sé que esto ya lo vimos, pero es necesario que lo recuerde. Con esto listo, yo puedo exportar lo que a mí se me antoje, ¿ya? Entendido esto, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver los efectos de audio, como tal, ¿ya? Dimos todo este listado de los efectos, ¿cierto? Y yo les comenté de que uno, digamos, dentro de estas categorías también puede aplicarlos, y puede aplicarlos de dos maneras distintas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, nos vamos a ir a break, para que coman tranquilo, ¿ya? Y a la vuelta, vamos a revisar los efectos por inserción. Los efectos por envío van a quedar para la próxima semana, ya que necesitan un análisis un poquito más largo, y vamos a dejar
un ratito para poder revisar conexiones y cualquier duda técnica que tengan ustedes, profes, que yo me quiero grabar con mi banda y necesito poner este archivo acá y no sé cómo hacerlo, ¿ya? Pero primero nos vamos a ir a break porque si no nos vamos a desconcentrar. Son 5 para las 4. Nos vemos a las 4:15. ¿Les parece? ¿Les sirve? Voy a pensar que ¿A qué hora, profe? 4:15. Bueno, bueno. Nos vemos.